Jóvenes, buen día. Buen día, licenciado. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve, licenciado. Bien, vamos a continuar entonces. Un segundito, tengo que ver esto. Ok. Am, bueno, primero, ¿cómo les ha ido con las elecciones? ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos? Parece que las elecciones han terminado eligiendo al licenciado Catalán y me parece adecuado dentro del trío que se estaban presentando. Pareciera que era nomás la mejor opción, solo que con esa mejor opción de la persona, pues espero que ustedes tengan una mejor oportunidad para entrar por el siguiente año, en el sentido de que eh, entrando a la nueva normalidad seguramente, eh, ese gobierno paritario que siempre se ha tratado de sostener en la universidad y que lastimosamente ha habido interrupciones de hace años en que los estudiantes no tenían oportunidad porque no se podía elegir al centro de estudiantes y porque había gente que manipulaba eso, pues ahora lo pueden hacer, ¿no? Y ustedes tengan esa oportunidad de participar en esa situación, en esa mejor situación. Pareciera que estamos volviendo a la cordura también y a la normalidad de las funciones en nuestra carrera. Qué bien que hubieran hecho eso. Lo otro es que ayer me ha parecido que había muy poca gente. Espero que ustedes hubieran sido conscientes de lo que estaba pasando, pero me ha parecido que era muy poco. Eso no debería ocurrir. Muy poca gente. Y, y bueno, en todo caso, eso entrará siempre en la conciencia y participativa de ustedes, ¿no? Eso solamente. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, y si no, vamos nomás a pasar clases, pero lo fundamental es eso, ¿no? Que tengamos ahora la nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Bien, hemos estado viendo entonces cuestiones de que lo más importante es lograr en auditoría un nivel de confianza hacia el usuario del 95% y que el margen de error que el auditor se puede permitir en el sentido de que esté su informe equivocado, donde la opinión sea equivocada y que hayan emitido, por ejemplo, una opinión debería ser modificada o con salvedades o inclusive situaciones mayores. Esto solamente nos podemos permitir en un 5%. Y para llegar a un 95% de confiabilidad hay que hacer mucho, pero mucho esfuerzo. ¿Ok? Mucho esfuerzo para llegar a esa condición. Entonces, ese riesgo de auditoría que es al 5% también está basado en que hay dos principales elementos para esa situación. Uno primero es que debe definirse el RIM, que está administrado en realidad por la propia gerencia de la empresa auditada,
y que ese RIM no es otra que una combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno, ¿no? Y que tiene que ver con el potencial de errores por la naturaleza y la probabilidad y la magnitud que deben ser consideradas. Y que el riesgo de control interno lo implementa, más bien el control interno lo implementa la administración, y que, sin embargo, el control interno también puede fallar, lo cual implica que eso se llama riesgo de control interno. Fallar en detectar, en este caso, errores o irregularidades en los estados financieros, incorrecciones en los estados financieros, ¿no? Y la otra parte, que es el otro componente para llegar al 95% de confiabilidad, ya es la confianza la debería dar el propio auditor con sus pruebas. Y las pruebas pueden ser de dos tipos, las pruebas analíticas y las pruebas de detalle. Pero esas pruebas también pueden fallar. Entonces, y las pruebas de detalle también pueden fallar. Y eso se llama riesgo de pruebas de detalle. Y que fallen las pruebas analíticas también es un riesgo de pruebas analíticas. Ahora, se dan cuenta, en un determinado momento, entonces la administración habrá impuesto controles internos y puede ser que esos controles internos no detecten errores. Por lo tanto, el auditor también, dentro de sus pruebas, tiene que hacer pruebas de control interno. ¿Ok? Y recién lanzarse a hacer pruebas analíticas y pruebas de detalle. Eso quiere decir que en un determinado momento el alcance de las pruebas, de cuántas pruebas analíticas vamos a hacer y cuántas pruebas de detalle vamos a realizar, depende de si la empresa tiene o no tiene un buen sistema de control interno. Obviamente, si la empresa no tiene un buen sistema de control interno, vamos a hacer muchas pruebas analíticas, muchas pruebas de detalle. Si la empresa tiene adecuados controles internos efectivos que detecten errores, entonces vamos a hacer muy pocas pruebas analíticas y pruebas de detalle. Entonces, mucho depende de esas pruebas para que en un momento bajemos a este nivel, tenemos una confianza del 95% y el riesgo lo disminuyamos a un nivel aceptablemente bajo. Entonces, aquí lo voy a poner, tiene que ser, eso está definido en la norma, un nivel aceptablemente bajo, ¿de acuerdo? Que es el 5%, mejor si fuese menos del 5%. A veces hay algunas empresas auditores que dicen, nosotros les vamos a ofrecer el 4%. Yo les diré que para llegar al 4% es mucho esfuerzo, el trabajo de auditoría. Claro está que el cliente estuviera feliz de esa condición, pero normalmente es el 5%. Por otra parte, entonces, esa combinación se ve de la misma manera, o de esta manera también, que es lo mismo que el riesgo de auditoría que está establecido a través de la NIA 315, tiene esos dos componentes que hemos visto, ¿no? El RIM, que es el riesgo inherente, y el riesgo de control combinados, y por otra parte el riesgo de detección, ¿no? Que tiene que ver con procedimientos analíticos y procedimientos de detalle. Bien, en un determinado momento, voy a tratar aquí de hacer una diapositiva que los hice anoche, y lo voy a tratar de incorporar aquí. Espero que me haya llegado porque me mandé también vía correo electrónico. Esta debe ser.
No, no es esto. Un segundito, ya debe estar en mi correo. Ahí está, esta es. Entonces vamos a tomar esta imagen. Caramba. Bien, entonces estábamos hablando, entrando ya a hablar un tanto de lo que es el riesgo inherente. Hablando de esto que es el riesgo inherente. Y que esa evaluación de riesgo inherente en realidad sigue la siguiente secuencia para llegar al riesgo combinado, hasta llegar al RIM. Ahorita vamos a ver rápidamente un repaso desde el riesgo inherente al RIM. ¿Ok? Entonces vamos a decir lo siguiente. Que lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos inherentes. Lo segundo que hay que hacer es valorar los riesgos inherentes con la probabilidad y magnitud del potencial de incorrecciones en los estados financieros. Lo tercero es que hay que identificar son las cuentas y transacciones significativas más sus aseveraciones correspondientes. De esa manera, uno tiene no solo identificado los riesgos inherentes, sino que aquellos que tienen mayor ponderación de probabilidad y magnitud, o sea, que suben al límite superior del mapa de riesgos, o sea, tendientes a ser rojo. ¿Ok? Esos son los que estamos queriendo identificar ahí y asociar con las cuentas y transacciones más importantes. De otro lado, pues con base en eso, aún así, ver y buscar aquellos riesgos que llegan al nivel superior del umbral de riesgos, o sea, en el mapa de riesgos, todos aquellos que serían, si lo vemos de otra manera, a ver cómo podría hacerlo, espero que me permita esto. Entonces, en un mapa de calor, esto va, la tendencia es, a ver, no sé si puedo hacer un buen relleno de esto. Ok. Entonces, sí, voy a poder, creo, lograr manejar esto y le daremos su toque. A eso se llama, en realidad, una especie de mapa de calor.
lo que se trata de reflejar es que cuando estamos hablando de aquellos riesgos que son significativos, estos que son significativos, estos de aquí, son aquellos que están llegando al nivel superior de riesgos. ¿Ok? En todo caso, si le nominamos, aquí estaría lo que es el alto riesgo o el nivel superior de riesgo. Y por el otro lado, estamos pensando por aquí un bajo riesgo, ¿no? Alto riesgo de incorrecciones en los estados financieros, mejor lo pongamos así. ¿Ok? Alto riesgo de incorrecciones en los estados financieros y por el contrario, aquí estaríamos pensando en un bajo riesgo de incorrecciones en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, la idea es tratar de identificar esos altos riesgos, los rojos, porque a eso les vamos a dar un gran énfasis en la auditoría. ¿Ok? Un gran énfasis, sin querer decir que el resto de las posibilidades tengan que ser auditadas también, pero siempre considerando además de que vamos a hacer de las transacciones y saldos de cuenta significativos asociados a los altos riesgos o los riesgos significativos. ¿Ok? Bien, eso es. No sé si aquí tienen alguna pregunta rápidamente, porque esto ya lo hemos visto, le estamos dando un otro toquecito para que ustedes afiancen sus conocimientos. De hecho, entonces, una vez que eso ocurrió, una vez que ustedes identificaron los saldos de cuenta y transacciones significativas, ya saben cuáles son los riesgos mayores, entonces hay que ir en busca de los controles. Por lo tanto, hay que entender los controles para llegar a esta condición de tomar el riesgo inherente, tomar los controles y definir el RIM. ¿Ok? De otra manera, tenemos que definir el RIM y el RIM es un riesgo combinado, ¿no es cierto?, entre riesgo de control interno y riesgo inherente. En todo caso, el riesgo inherente y combinado con el riesgo de control interno. ¿Ok? Bien, entonces eso se da con el entendimiento del control interno, por una parte, y segundo, una vez que se ha entendido el control interno, no de todo, sino de aquellas transacciones significativas y saldos de cuentas significativos y los riesgos inherentes significativos, y se evalúa el control interno. ¿Ok? Hay que considerar al mismo tiempo siempre el riesgo de fraude, siempre, y de esa manera ya tenemos el riesgo combinado entre riesgo inherente y control interno, lo cual nos lleva a la identificación y evaluación de, la evaluación de riesgos de incorrección material en los estados financieros, el RIM. Y con eso ya podemos perfilar qué tipo de pruebas y evidencia vamos a lograr. La idea es que esto es lo que define la evidencia. En todo caso, si quieren se los inserto. Entonces, luego de determinar el RIM o el riesgo combinado, ¿sí? Esto da pie a que se determinen
las pruebas, determine el alcance y la naturaleza de las pruebas de auditoría. ¿Ok? También puedo llegar a la conclusión y decir, ¿sí? Si el ZIM es alto, si el ZIM es bajo, el riesgo combinado, entonces, si el ZIM es alto, aquí lo vamos a poner para ser coherentes. Ups. ¿No? Y es más, voy a hacer los 3 niveles. Mucho cuidado con lo que voy a decir ahora. Mucho cuidado. Muchas pruebas sustantivas. Mucho cuidado. Si el ZIM es bajo, pocas pruebas sustantivas. Esta es la situación más complicada. La siguiente. Ahí pareciera que si yo les preguntase en este momento, y si el ZIM es moderado, si el ZIM es moderado, pareciera la lógica que las pruebas van a ser moderadas. No. Aquí le voy a poner un rojo. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Muchas pruebas sustantivas. Ojo, mucho cuidado con ese concepto. Mucho cuidado. ¿Ok? Si el ZIM es alto, muchas pruebas sustantivas. Si el ZIM es moderado, muchas pruebas sustantivas. Si el ZIM es bajo, pocas pruebas sustantivas. ¿Ok? Háganme recuerdo, en el muestreo eso les voy a demostrar con números. En el capítulo 17 de la guía. ¿Ok? Ahorita estamos en los capítulos 9, 10, 11, 12, logrando evidencia de auditoría. Bien, entonces el riesgo inherente es va por su naturaleza sin tomar en cuenta los controles, ya saben ustedes. Esto ya lo hemos visto. Hay que hacer todas las consideraciones de objetivos de la entidad, naturaleza de las operaciones, cuando es que hay riesgos más altos, eso se da cuando los cálculos son complejos, cuando es difícil de determinar el valor de los inventarios, cuando hay estimados contables y uno pues en la empresa debe ser muy difícil estimar, es complejo, ¿no? Cuando la empresa está teniendo dificultades de capital de trabajo y hay duda de su condición de empresa en marcha, cuando la rentabilidad ha bajado en la empresa, hay que saber por qué, y eso es de alto riesgo inherente, hay que ponerle más ojo en la auditoría y cuando es que ha habido cambios en la tecnología y así, ¿no? Pareciera de que en tiempos de COVID eso se da mucho.
Bueno, por el otro lado también hemos visto que el riesgo de control interno tiene que ver con dos cuestiones. Depende de la estructura y de la implementación. Depende de la estructura y la implementación. Si el control interno dice que hay, pero tiene mala estructura, es como si no hubiera. ¿Ok? Bien. Y el riesgo de detección, que tiene una combinación de pruebas de auditoría, eso tiene que ver con pruebas de auditoría. Estas son las pruebas sustantivas de auditoría, pruebas monetarias de auditoría, ¿ok? ¿Qué es lo que hace al riesgo de detección? Esas pruebas van a detectar si hay errores en los estados financieros, ¿ok? Desde el punto de vista de auditoría. Es como en salud también, ¿no? Uno quiere saber si está enfermo, entonces sacan una muestra, análisis de sangre, uy, tiene estos problemas. Sacan una muestra de la sangre, uy, dice, está con COVID. Sacan una muestra de la sangre y dicen, no, ya han pasado el COVID, tienen más leucocitos, menos leucocitos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, más plaquetas, menos plaquetas, y todo eso, y al final también han desarrollado defensas, todo eso, esas pruebas igualitas son en auditoría, se saca una muestra de transacciones y ahí se determina si dentro de las transacciones encontramos errores. ¿Ok? Eso es, tratamos de detectar pruebas de auditoría. Ahora, por todo lo que hemos estudiado, sabemos que eso está asociado, como decía aquí arriba, como decíamos aquí arriba, todas estas identificaciones que estamos haciendo se hacen de transacciones significativas y sus aseveraciones relevantes. Todas las aseveraciones, no, las más relevantes. ¿De qué? De transacciones significativas. Ah, ok, hasta identificar riesgos significativos. Entonces, ahí es donde ponemos más énfasis. Y aquí ya sabemos, tenemos que pensar en integridad de existencia, exactitud, evaluación, propiedad, derechos, obligaciones, presentación, revelación, corte, clasificación y ocurrencia. Esas aseveraciones que ya las hemos visto y que vienen asociados a lo que es las clases de transacciones y saldos de cuenta. Bien. Las transacciones pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Rutinarias y no rutinarias. Rutinarias propias del giro del negocio y las no rutinarias, obviamente, aquellas que no son excepcionales, pocas. Y bueno, también los estimados contables que se comportan como si fuesen no rutinarias y los ajustes contables que son excepcionales. Con esto, el enfoque de auditoría puede ser, una vez que definamos el RIM, ¿ok? Definido el RIM, entonces, definido el RIM, uno ya puede enfocar y decir cuántas pruebas voy a hacer y de qué tipo. Eso es, definido el RIM. ¿Ok? Definido el RIM. Entonces, una vez que uno define el RIM, entonces uno puede definir y decir, dependiendo de qué tipo de transacciones son, rutinarias, no rutinarias, etcétera. Entonces, el enfoque puede ser un enfoque de controles, o un enfoque sustantivo, o un enfoque combinado. Sí, por lógica, si
entrando en esta condición, aquí, de entender el control interno, llegamos a la conclusión que la empresa no tiene control interno en esa área, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un enfoque de controles. Si no hay controles, ¿qué vamos a evaluar? Directamente nos vamos a enfoque sustantivo. Pero si hay controles, ¡ah, qué bien! ¿No? ¡Qué bien! Evaluamos los controles. Y después hacemos pocas pruebas sustantivas. O sea, en la lógica que hace un rato habíamos definido aquí, de decir, si el GIM es alto, entonces muchas pruebas sustantivas. Si el GIM es moderado, también muchas pruebas sustantivas. Si el GIM es bajo, es porque hay buenos controles. Entonces vamos a probar los controles, muy pocas pruebas sustantivas vamos a hacer. Eso está diciendo aquí. ¿Ok? Bien, entonces, ese enfoque de auditoría depende si las transacciones son o no son rutinarias. Si son rutinarias, eso quiere decir, son muchas transacciones propias del giro del negocio, repetitivas, etc. Como son las ventas, compras, las cobranzas, los pagos, son muchos transacciones del efectivo, miles de pagos en efectivo, eso es rutinario. Entonces, necesariamente ahí tenemos que hacer pruebas de controles. No, casi es imposible hacer una auditoría si es que no se hacen pruebas de controles. Tienen que tener controles, son múltiples transacciones. Difícil que el auditor haga la auditoría del 100%. No, no se puede. ¿Ok? Y obviamente hay que hacer las pruebas de controles y se complementa la parte sustantiva con pruebas analíticas primero y con un poquito de pruebas de detalle. Todo lo contrario, cuando las transacciones no son rutinarias, son poquitas, digamos, 2 préstamos en el año, una compra de maquinaria, un aporte de capital, es 2 transacciones, son poquitas. ¿A qué van a hacer control interno? Directamente hagan pruebas sustantivas. Entiendan el control interno, si tienen, entiendan. No van a hacer las pruebas, es diferente esto. Es diferente. No van a hacer pruebas, aquí van a entender el control interno rápido, sin pruebas. Ya, ok, listo. Y pocos procedimientos analíticos. Y, ¿por qué? Porque los procedimientos analíticos se basan en tener confianza en la información y muchas pruebas de detalle. Preguntas. Reflexiones, jóvenes, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Vean el esquema y analicen la evidencia. De otra manera, podríamos decir que cuando es rutinario, mucha evidencia de pruebas de controles, ¿no? Moderada evidencia de pruebas analíticas y pocas pruebas de detalle. Cuando las transacciones son no rutinarias, entonces van a ser, no van a hacer nada de pruebas de controles, casi nada de procedimientos analíticos y todo lo van a hacer con pruebas de detalle. ¿Ok? Cuando
cuando estamos hablando de estimados, se comporta igual que el rutinario. Preguntas. Nuevamente, insisto, preguntas. Porque si no entienden esta partecita, es un problema futuro. Bien, continuemos entonces. Entonces, la NIA 500, que es la NIA de evidencia, define que el objetivo del auditor es diseñar procedimientos de auditoría, obtener la evidencia suficiente y adecuada. Voy a cambiar aquí un poquito el término desde el principio. Ok, decía evidencia suficiente y adecuada y obtener las conclusiones, si es que esa evidencia ya la tenemos, para saber si hay errores o incorrecciones. Obviamente mejor, si no hay incorrecciones, el auditor no va en busca, no es inspector policía, no va en busca de errores, confía en la empresa, ojalá que la empresa no tenga ningún error. Y en función de eso, sustenta su opinión. Y dirá que los estados financieros presentan razonablemente, o dirá que los estados financieros no presentan razonablemente, o dirá que excepto por los estados financieros presentan razonablemente. Entonces, la norma internacional, la NIA 500, habla de que para llegar al punto de que lleguemos a un 5% máximo de riesgo de auditoría, hay que hacer muchas pruebas. A eso se llama hacer pruebas suficientes y adecuadas. ¿Ok? Suficiente y adecuado para llegar a ese 95% de confiabilidad, para llegar a ese 95% de confiabilidad. Entonces, hay que diseñar esos procedimientos de auditoría y ver si estos son apropiados en las circunstancias, porque las circunstancias cambian, son diferentes, ¿no? Las empresas cambian en su movimiento y hay que considerar siempre la relevancia y la confiabilidad. Eso quiere decir que no hacemos auditoría de todo, sino hacemos auditoría según la relevancia y la significatividad. Ahora, ¿cómo se logra la evidencia de acuerdo con la NIA? ¿Cuándo la evidencia es efectiva? La evidencia es efectiva si es suficiente y es adecuada, ¿no? Ahora, algo que es bien importante, no es cuestión de hacer pruebas y pruebas y pruebas como loquitos, porque en auditoría todo tiene que tener costo-beneficio, por lo tanto hay que ser eficiente, hay que también llegar a un punto de equilibrio de no hacer más de lo necesario. Si con una prueba ustedes concluyen que eso es suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué más? Si son 2 pruebas, 3 pruebas, ok, pero no hagan miles de pruebas. Aquí lo más importante es que hay que dar también un valor agregado a la auditoría. ¿Ok? ¿Qué significa una evidencia adecuada? Lo adecuado tiene que ver con la cualidad. Lo adecuado tiene que ver con de dónde se logra la evidencia, la fuente y naturaleza. De hecho, pensar, por ejemplo, en que si la información para hacer la auditoría me la dé el contador,
esa evidencia es un poco débil. No es la mejor, cualitativamente no es la mejor evidencia. ¿Ok? Más fuerte es lograr una evidencia de terceros, externos, ¿ok? Que me lo hubiera mandado el banco, que es un tercero. Ah, es independiente. Esa evidencia es mucho más fuerte por su naturaleza. ¿Ok? En cambio, lo suficiente tiene que ver con la cantidad. ¿Cuánto? Son 10 millones de transacciones. ¿Cuánto van a sacar de muestra de los 10 millones? Depende del riesgo, depende del control interno, depende del riesgo combinado, etc. Eso tiene que ver con el alcance de cuánto, la cantidad. ¿Ok? El uno de dónde y el otro es la cantidad para hacer los procedimientos de auditoría. Entonces, hablar de la fuente, ¿no? Para ver si la evidencia es evidencia adecuada, la evidencia adecuada. Estos son algunos ejemplos, como hace un rato ya les iba diciendo. ¿Ok? En el sentido de decir que si se obtiene fuera de la entidad, si la evidencia se obtiene fuera de la entidad, ¿ok? Ups. Si se obtiene fuera de la entidad, es más convincente que dentro de la entidad. Ya les decía, lograr la evidencia del contador es dentro de la entidad. Es evidencia finalmente, pero mejor si logro de afuera. Es más convincente. ¿Sí? O sea, lograr además de terceros no relacionados, como los bancos, es más convincente. Es mucho más convincente. Esa es una evidencia, mejor evidencia. Por decir, a ver, si yo estuviese en una empresa que vende... Hola, muy buenos días. Buenos días, Luciano. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Entonces decía que por ejemplo, si es una empresa que produce shampoo, ¿ok? Pues voy y pregunto al área de comercialización y me van a decir en el área de comercialización, sí, el precio de venta es 15, ¿no? Ah, ¿qué? Si es 15, bueno, ahí estamos. Pero si es que puede ser fuente de información importante, nos da el catálogo de precios, todo. Pero, ¿qué les parece a ustedes si salen un ratito a la esquina, ¿no? Salen a la esquina y en la esquina se encuentran con un supermercado y en el supermercado van un rato, miran el precio y es 15 o 16 tal vez. Esa información afuera es más convincente. Y si ustedes quieren, van y buscan en un supermercado, en la tienda, más allácito, pueden lograr la información. Eso es válido. ¿Se dan cuenta? Lo anotan en un memorándum, que han ido a la esquina, a la tienda tal, por si acaso han ido más allá. Y eso es terceros no relacionados. ¿Sí?
la que se obtiene dentro de la entidad puede ser también convincente siempre y cuando el control interno sea bueno, eficaz. Si obtienen la información de manera directa, ¿no? Ustedes van y dicen, a ver, ¿existirá? Y tocan. Eso es más convincente, porque ustedes mismos lo han visto, nadie les ha dicho. ¿Ok? Ustedes han hecho la prueba, eso es más convincente. ¿Sí? Si obtienen de documentos originales, es más convincente que les manden fotocopias. Es más convincente. ¿Ok? Eso es. De hecho, en todo caso, la evidencia es más adecuada y dependiendo además de la oportunidad, porque les van a pedir hacer en un determinado momento auditorías preliminares. Eso quiere decir que antes de que se cierre el ejercicio, nosotros ahorita, por ejemplo, muchas de nuestras empresas están confirmadas en la auditoría y vamos a iniciar en unas 2 semanas, un mes. Vamos a dar inicio a esta ¿Ok? sesión Y puede ser que relacionada con en todo caso compromiso que tiene que ver también tengamos que hacer el trabajo al cierre del ejercicio, ¿no? Como que hay ciertas pruebas que tengamos que hacer después del cierre del ejercicio. Entonces, mucho cuidado, por ejemplo, arqueos de caja, etcétera, será pues al cierre. Pruebas de controles antes del cierre y después del cierre del ejercicio podemos hacer algunas otras pruebas de ver documentos. ¿Ok? Entonces, mucho depende de la oportunidad. completa que vamos a tener alrededor de la tercera semana del mes de junio, con lo que significa audit foundation, en este caso bajo KPMG. Ahora, las pruebas suficientes, la suficiente de pruebas en lo que significa cantidad o magnitud, mucho depende de si las pruebas son de controles, si las pruebas son analíticas o las pruebas son de detalle. De principio, indagación, observación e inspección limitada son los principales procedimientos que hacen las pruebas de control. Las indagaciones son válidas, hay que anotarlas. Toda la evidencia se anota. Algo que no se anota es como si ustedes no hubieran hecho. ¿Ok? Bien, entonces hay que siempre estar pendientes de definir cuántas preguntas, cuántos entrevistados, cuántas entrevistas. ¿Sí? En todo caso, el control interno es tan importante porque, cuidado que si es rutinario, aplica. Si es no rutinario, no aplica, porque ¿cuándo aplican? Cuando las poblaciones son grandes, son completas. ¿Ok? Bien. Y las pruebas de detalle tienen que ver con partidas de montos específicos. Esto es bien importante. La NIA 500, vean la NIA 500 en un determinado momento, repasen esto. Establece el léxico de la profesión con relación a cómo son nuestras técnicas de auditoría. La amplitud de lo que es las técnicas de auditoría. ¿De acuerdo? El propio léxico. No es cuestión de que digan verificamos, verificamos, verificamos y verificamos. ¿No?
No, aquí en auditoría lo que hacemos es comparar, calcular, confirmar, indagar, inspeccionar, observar, ¿ok? Y también hay ciertas técnicas en materia de lo que es tecnología de información. Bien. Entonces, ¿qué significa en un determinado momento comparar? Si ustedes tienen un registro contable o tienen un monto de una cuenta y quieren ustedes comparar con los registros contables, ya sea electrónicos o manuales, lo que están haciendo es visualmente o electrónicamente ver que eso sea igual a lo que ustedes tienen ahí a la mano. ¿Ok? Y que no sea diferente, que no haya diferencia entre dos documentos. Eso significa comparar. A veces, si calculamos nuevamente los intereses, a ver, yo voy a hacer la prueba como auditor y pongo un tilde de calculado. ¿Ok? Entonces, verificar la exactitud aritmética es recalcular. No digan verificar simplemente, sino digan calcular, recalcular la existencia, la exactitud aritmética. ¿De acuerdo? Esta palabra, ya les he dicho, es una palabra casi pecaminosa, verificar. ¿Ok? Ahora, cuando queremos que alguien nos corrobore algo, alguna información, principalmente de fuente externa, entonces hacemos una confirmación. ¿De acuerdo? Entonces buscamos una respuesta. Normalmente esa respuesta es... ¿Ok? Reflexionen un ratito sobre esto, léanlo con cuidado y me preguntan porque es muy importante. Bien, decíamos entonces, con respecto a lo que es las técnicas de auditoría, no utilicen la palabra verificar, traten de no utilizarla, en última instancia tal vez, pero
en nuestra profesión tenemos un lenguaje. Comparamos, recalculamos, confirmamos, reconfirmamos, ¿no? Entonces, o hacemos investigación, indagación, preguntamos, ¿sí? Pero no preguntamos a cualquiera, preguntamos a las personas que son apropiadas. Podemos hacer indagaciones también sobre pruebas de controles, por ejemplo. Por decir una indagación sería, ¿y tienen ustedes el código de ética? Sí, tenemos, ya. Pero tal vez no es suficiente, ¿sí? Al mismo tiempo, preguntan a otras terceras personas, no solo a una, sino 2, 3, 4, y preguntan, ¿conoce el código de ética? Y si todos dicen que sí, entonces ustedes están corroborando algo con indagación, ¿ok? Obviamente tienen que saber a quién preguntar, ¿ok? Las indagaciones pueden ser formales o informales. ¿Ok? Normalmente son informales. Y entonces, lo que tenemos es también procedimientos de inspección. Ahora, ¿qué se puede inspeccionar? Obviamente, de principio, lo que podemos inspeccionar son los registros, los documentos. No importa si es electrónico o si es manual, pero la idea es visualmente también corroborar el hecho de que algo esté o registrado o algo esté documentado. ¿Ok? Claro que hay una pequeña diferencia con solamente observar, ¿no? En este caso, no es necesario que estemos presentes en el momento. Esa es la diferencia de la inspección. Por eso estos procedimientos de inspección normalmente los hacemos después del cierre, porque vemos documentos y documentos y documentos. En cambio, una prueba de observación requiere que estemos presentes en el acto y mirar. ¿Ok? Entonces viene la siguiente técnica, que es la de observación. ¿Ok? Y que hace la presentación física de cómo se realiza un procedimiento. O el examen físico, que es en todo caso la inspección tangible, que es también una especie de observación con presencia física, solo que en este caso es de algo que es tangible y que normalmente no es un documento, más bien es un bien. Pues inspeccionamos físicamente los inventarios, la propiedad, planta y equipo, esos dos principalmente, esos dos activos, o la inspección física del efectivo, que es el recuento o el arqueo de caja, ¿sí? En algún caso, en control interno, sobre todo, volvemos a desarrollar, hacemos una prueba repetitiva de lo que ya se hizo. Y los ingenieros tienen sus propias técnicas. Hoy en día que se utiliza mucha data, ellos van a recalcular nuevamente los datos, van a hacer selección de partidas, van a utilizar planillas electrónicas, van a procesar ciertos textos, van a tener proyecciones estadísticas. Ellos tienen sus propias pruebas que no solamente son verificar, 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 sino hasta tienen un DA o un Data Analytics. ¿Ok? ¿Cuáles son las pruebas de auditoría? Esto lo van a ampliar ustedes en un determinado momento, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto en forma preliminar hay ciertos procedimientos de auditoría, al final lo más importante son las pruebas en sí de auditoría que vamos a realizar. Si la empresa tiene controles, hay que hacer pruebas de controles. Luego procedimientos analíticos y luego pruebas de detalle. Estos dos tienen que ver con la detección y que después va a terminar siendo el riesgo de detección. Bien, voy a saltar un poco esta condición porque esto ya lo hemos visto, que significa el control interno, o también podemos rápidamente repasar lo mismo en el sentido de que, primero, el control interno es un proceso.
¿sí? Que está diseñado por la administración, el gobierno corporativo, el directorio, ¿no? Y otro personal. Pero lo más importante es que se quiere lograr ciertos objetivos, y esos 3 objetivos son la confiabilidad de la información, la efectividad y eficiencia y el cumplimiento de leyes y regulaciones. El control interno no está diseñado para los auditores, el control interno es un aspecto que está diseñado para las empresas. Eso se ha diseñado con un informe que es el informe COSO, que viene desde el año 1992, ¿no? Un ratito voy a ver. Ok, eso ya lo hemos visto. Y no olviden de que el control interno tiene 2 fases, ¿no? Tiene 2 fases en el sentido de que, o 2 perspectivas. Primero, controles internos a nivel de la entidad y los otros controles internos que yo debería ponerlos aquí. Un segundito. Entonces decía, los controles tienen 2 perspectivas, a nivel de la entidad y los que son los controles específicos, ¿no? A nivel de saldos de cuenta y tipos de transacciones. Entonces, esto lo voy a ampliar un poquito. Gracias, Candelaria. Sí, en el tema de escalabilidad aquí es lo mismo, ¿no? Debemos ver el tema de los estándares de auditoría, debemos aplicar la auditoría interna, el tema de Bien. Entonces, la aclaración aquí está en que los controles internos a nivel de la entidad están asociados con el ambiente de control, la evaluación del riesgo hecho por la empresa y el monitoreo que hace la empresa, a diferencia de lo que son los controles específicos, que en todo caso tienen que ver ya con los procesos asociados a los saldos y a los tipos de transacciones, y tiene que ver con las actividades que se tengan de control en esas transacciones o en esos procesos y con el sistema de información. ¿Ok? Solo que en control interno, para evaluarlos después, no pueden. Esos, más bien, deben considerar también los controles generales de tecnología de información. En cambio, en los controles específicos deben considerarse los controles a nivel de procesos y también los controles de aplicación de tecnología, porque los procesos, por decir, un proceso de ventas, un proceso de facturación, tiene sus propios programas y aplicaciones que debemos evaluar, ¿no? Con gente especializada tal vez, por supuesto, pero nosotros somos los responsables. Como les decía, ¿qué es la escalabilidad?
La escalabilidad se refiere a la forma en la que el flujo de trabajo de la metodología de Capellini Clara se ajusta Bien. a la naturaleza La guía que ustedes están estudiando en un determinado momento va a hablarles y va a decirles, bueno, entonces lo que tienen que hacer ustedes son aplicar ciertos procedimientos, ¿sí? Procedimientos sustantivos que pueden ser hechos, por ejemplo, a través de muestreo, pueden ser hechos a través de procedimientos analíticos sustantivos, y cada uno hace a las herramientas que corresponden, ¿no? O ciertos procedimientos específicos, significativos, o ciertos procedimientos sustantivos adicionales, extensivos, ¿no? Basados en también pruebas de control. En síntesis, son 1, 2, 3. Pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas de detalle. ¿Ok? Entonces depende de qué procedimientos pueden ser dirigidos en cualquiera de las circunstancias. No olviden que el control interno tiende a cumplir con objetivos de que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones, la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información. De aquí, este es el que más nos importa a nosotros, porque tenemos que con eso llegar a una confiabilidad del 95%. El control interno, ¿cómo lo hacemos? Primero, no olviden que debemos probar el diseño. Y después debemos probar el funcionamiento. ¿Ok? Volvamos a lo que hemos estado manteniendo consistentemente. Entonces, probamos el diseño y su funcionamiento. No olviden ese gráfico inicial que les dimos. Aquí. Depende, dijimos, de la estructura y depende de la implementación. Tenemos la metodología escala. Hay 3 niveles que impulsan la escalabilidad para las auditorías. En este tema de acá, ¿Ok? Mucho cuidado con esto, porque el control interno es como un paraguas. Pero si la estructura es pésima de ese paraguas, que es el control interno, entonces es como si no existiera el control interno. Lo otro es que una cosa es que tengan el paraguas y lo tengan cerrado. Si está lloviendo y lo tienen cerrado, se van a mojar. Es lo mismo. ¿De qué sirve que tengan paraguas? ¿De qué sirve que tengan control interno si no lo van a implementar? Entonces hay que ver que esté funcionando. Entonces a eso se refiere esta diapositiva 35, creo que era, que dice, primero probamos su diseño, que tenga buena estructura, etc. Si el diseño es adecuado, recién es que podemos ir a hacer la prueba de su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, si no es adecuado, reevaluamos el control interno y cambiamos nuestro enfoque, porque si no existe control interno, nuestro enfoque, ¿qué va a ser? Un enfoque sustantivo nomás. Y inmediatamente nos contactamos con la administración y le decimos, señor, su control interno no funciona. Y es más, vamos a tal vez después emitir un informe de recomendaciones sobre el control interno. Si el control interno es adecuado, entonces probamos que esté funcionando, probamos su funcionamiento. ¿Sí? Y si es adecuado, entonces hacemos esa prueba y confirmamos que el control interno es de riesgo bajo
Y el enfoque de auditoría va a ser un enfoque de confianza y las pruebas sustantivas van a ser menores. ¿Ok? Claro, no es que suponemos. Lo más importante es probar el control. Preguntas, jóvenes. Los controles internos tienen tres tipos de prueba, tres tipos de procedimientos. ¿Ok? Primero, los procedimientos de indagación. Procedimientos de indagación. Segundo, los procedimientos que hacen la inspección. Tercero, procedimientos de observación. Yo diría que casi ahí nomás terminan los procedimientos en un determinado momento de control interno para probar su efectividad. Alguna vez, excepcionalmente, hacemos un reproceso, pero en general son tres. Indagamos, inspeccionamos y observamos. Son los tres tipos de pruebas o procedimientos que se hacen en el control interno. ¿De acuerdo? Esas son las pruebas de control interno. Entonces empleamos indagación, observación y inspección, y eventualmente una repetición y ejecución. ¿Ok? Esa es la característica de hacer pruebas de controles. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuándo lo hacemos? Las pruebas de controles normalmente las hacemos cuando se están ejecutando. ¿Ok? Cuando se están ejecutando es que se hacen estas pruebas, o sea, antes de la fecha de cierre. Normalmente antes de la fecha de cierre, cuando se están ejecutando. Esa es su característica. Lo otro es que, de todas maneras, esto es fundamental. Las pruebas de controles hay que hacerlas por todo el año, completo, porque debemos saber si todo el año estuvieron funcionando. Aquí es determinar si en el año estuvieran o no funcionando los controles. Por lo tanto, normalmente empezamos en septiembre, que está con verde. ¿Ok? Todo esto que está con verde nos lleva a que hagamos las pruebas durante 9 meses y nos guardamos parte de la muestra para hacer los siguientes 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, pero al final deben completarse todo el año para saber si todo el año estuvo funcionando y corroborar que no hubieron problemas durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? No hubieron incorrecciones en ese tiempo. ¿Cómo los documentamos? ¿Cómo se documentan estas pruebas de control interno? Mediante memorándums. No se preocupen. Todo lo que han hecho lo ponen en una hoja y le llaman memorándum. Le dicen, hemos observado, hemos repetido, hemos calculado, hemos recalculado o hemos inspeccionado tales, nos hemos entrevistado con tales personas. Entonces, eso lo hacemos mediante. ¿Ok? Bien, entonces ese memorándum tiene que tener una estructura de subjetivo, qué procedimientos hemos aplicado y lo más importante es la conclusión. ¿Ok? La conclusión. Si el control interno funciona, es eficaz, o no funciona, o no es eficaz,
Eso debemos llegar a esa conclusión con las pruebas de inspección, pruebas de observación, ¿no es cierto? Y las pruebas de indagación. Mucho cuidado con los usos de términos en los papeles de trabajo. ¿Ok? Mucho cuidado con el uso de términos en los papeles de trabajo. ¿Sí? Mucho cuidado. Ponen una palabra mal empleada y puede llevarles a un problema. Bien. Ya son las 9:02, señores. Estoy dejándolos, y tienen que leer estos capítulos, estoy dejándolos en la 44. El día lunes van a tener examen, por si acaso. En Classroom, el examen va a ser largo, ¿no? Es hasta donde hemos avanzado, hasta este capítulo. Todo lo avanzado. El examen, ¿ok? Estoy en la diapositiva 44 y el examen hoy mismo ya lo voy a terminar de preparar, lo voy a tener listo. 7:30. Quien no llega a las 7:30 ya es su problema. El examen es todo lo avanzado. ¿Listo? Que estén bien, jóvenes. Licenciado.